El millonario desheredó a su hijo por querer casarse con una humilde granjera. Al visitarlo para ver cómo la vida de su hijo estaba difícil, se quedó paralizado con lo que vio. Javier Santoro, sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, observaba la ciudad desde la ventana de su oficina. Desde el piso más alto del rascacielos que llevaba su nombre, todo parecía insignificante. Los edificios, los autos y las personas eran simples puntos desde aquella altura, pero esa tarde la vista no le ofrecía consuelo. Su mente estaba ocupada en algo mucho más importante, algo que lo inquietaba día y noche: su hijo, Mauricio. Javier siempre había sido un hombre ambicioso. Desde muy joven, había trabajado duro para construir un imperio a partir del negocio familiar. Heredó una pequeña empresa y, con los años, la transformó en una de las más grandes del país. Con la fortuna acumulada, compró casas, tierras y hasta el respeto de personas poderosas. Ahora, en sus últimos años de vida laboral activa, lo único que deseaba era que su único hijo, Mauricio, siguiera sus pasos. Sin embargo, eso no parecía estar en los planes de su hijo, y esa situación lo carcomía por dentro. Mauricio tiene que entender lo que está en juego, murmuró Javier, tamborileando los dedos sobre su escritorio. El sonido de sus dedos golpeando la madera resonaba en la amplia oficina. Era un lugar diseñado para impresionar: muebles de lujo, pinturas exclusivas y una vista que dejaba sin aliento a cualquiera que la contemplara. Todo en su entorno reflejaba poder, éxito y control, justo como Javier lo quería. Sin embargo, Mauricio no parecía impresionado por nada de eso, y esa indiferencia sacaba de quicio a Javier. Decidido a resolver la situación, Javier había llamado a su hijo a su oficina para una conversación seria. Era raro que tratara temas familiares en el espacio destinado para los negocios, pero sentía que no había otra opción. Cuando Mauricio entró, el contraste entre ambos hombres quedó claro. Javier, con su impecable traje negro, irradiaba autoridad. Mauricio, por el contrario, vestía de manera informal y con una actitud relajada que contrastaba profundamente con la formalidad de su padre. «Papá, me llamaste», dijo Mauricio, tomando asiento frente a su padre con una sonrisa tranquila. Javier lo observó por unos segundos antes de hablar, sopesando cada palabra que iba a decir. Sabía que su hijo no compartía su visión de futuro, pero aún no podía aceptar esa realidad. «Mauricio», comenzó Javier con tono firme, «es hora de que asumas tus responsabilidades en la empresa. Has estado evitando esto por demasiado tiempo. El legado de la familia es algo que no puedes ignorar». Mauricio, que ya había tenido conversaciones similares con su padre antes, se preparó para lo que vendría. Esta vez, sin embargo, sentía que no podía seguir evadiendo el tema. «Papá, entiendo lo que dices, pero yo no quiero lo mismo que tú. He estado pensando mucho y creo que necesito algo más en la vida. No quiero pasar mis días detrás de un escritorio». El aire en la oficina se volvió más pesado. Javier miró a su hijo, incrédulo por lo que acababa de escuchar. Para él, era impensable que alguien rechazara la oportunidad de llevar un negocio tan próspero. Después de todo, lo había hecho todo para su hijo, para que él tomara las riendas cuando llegara el momento. «¿Algo más en la vida?», repitió Javier, con una ceja levantada. «¿Y qué podría ser más importante que asegurar el futuro de esta familia?». «Mauricio, la felicidad es efímera. El poder, el dinero, esos son los verdaderos cimientos de una vida exitosa». Mauricio respiró hondo. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no esperaba que fuera tan difícil enfrentarse a la mirada acusadora de su padre. «Tal vez para ti sea así, papá», respondió, controlando su tono, «pero no para mí. No estoy hecho para seguir tu camino». Javier lo miró con una mezcla de frustración y decepción. La idea de que su único hijo rechazara todo lo que él había construido le resultaba incomprensible. No podía permitir que Mauricio tirara por la borda décadas de esfuerzo. «Escúchame bien, Mauricio. Esto no es solo sobre ti, es sobre el legado de los Santoro. No puedes darle la espalda a todo lo que he hecho por esta familia». Mauricio,
Sintiéndose más firme en su decisión, se levantó lentamente de la silla. Sabía que nada que dijera convencería a su padre en ese momento. «Lo siento, papá, pero mi vida tiene que ser algo más que solo negocios». Al salir de la oficina, Mauricio sintió un alivio temporal, pero sabía que esta conversación no sería la última. Su padre no iba a rendirse tan fácilmente, y él tampoco. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Mauricio recordó las visitas que hacía con su madre a pequeños pueblos rurales durante su infancia. Tal vez, pensó, allí encontraría las respuestas que tanto buscaba. Lo que no sabía era que esa búsqueda lo llevaría a conocer a la persona que cambiaría su vida para siempre. Mauricio siempre había sentido una conexión inexplicable con el campo. Desde que era niño, cada vez que visitaba el interior con su madre, algo en él despertaba. Recordaba con nostalgia las largas caminatas por los senderos de tierra, el olor a tierra mojada después de una tormenta y el sonido del viento meciendo los árboles. Había algo en esos lugares que lo hacía sentirse más libre, más él mismo. Ahora, ya adulto, esas memorias parecían más lejanas, pero aún lo acompañaban. Unos días después de su tensa conversación con su padre, Mauricio decidió tomar un respiro. Viajó a un pequeño pueblo en el interior para alejarse del bullicio de la ciudad y del peso de las expectativas de Javier. Necesitaba aclarar su mente y pensar sobre su futuro sin la constante presión de su padre. No estaba seguro de qué buscaba exactamente, pero sabía que estar en contacto con la naturaleza lo ayudaría. Al llegar al pueblo, el aire fresco del lugar lo recibió. Caminó por sus calles polvorientas, saludando a las pocas personas que pasaban. No había lujos ni edificios altos, solo pequeñas casas de adobe, montañas en el horizonte y una paz que contrastaba con el ruido incesante de la ciudad. Fue durante una de esas caminatas cuando la vio por primera vez. Araceli estaba arrodillada en un pequeño huerto, removiendo la tierra con las manos desnudas, su rostro concentrado en el trabajo. Llevaba un sombrero de paja que apenas dejaba ver su cabello oscuro y suelto. A primera vista, Mauricio se sintió intrigado. No era solo por su belleza natural, sino por la serenidad que irradiaba. Había algo en ella que lo atraía, una sencillez y paz que él anhelaba en su propia vida. Decidido a conocerla, Mauricio se acercó lentamente. Se presentó con una sonrisa, pero notó que ella lo observaba con cautela. No estaba acostumbrada a recibir visitas de extraños, mucho menos de alguien que, por su aspecto, parecía venir de otro mundo. «Hola, soy Mauricio», dijo, inclinándose ligeramente para no intimidarla. Araceli se levantó limpiándose las manos en su delantal. Lo observó por unos segundos antes de responder. «Araceli, un placer». La conversación comenzó con formalidades, pero a medida que pasaban los minutos, Mauricio sintió que había algo especial en ella. Araceli le contó que vivía con sus padres en una pequeña casa cerca del huerto y que dedicaba su vida a trabajar la tierra. Amaba lo que hacía, aunque no siempre era fácil. Sus padres habían heredado la tierra de sus abuelos, y aunque no era mucha, era suficiente para subsistir. «La tierra me lo da todo», dijo Araceli, sonriendo mientras señalaba los cultivos. «No es fácil, pero es una vida que amo. Cada planta que crece es una pequeña victoria». Mauricio, acostumbrado a las comodidades y lujos de la ciudad, no podía evitar sentirse fascinado por su pasión y amor por la tierra. En su mundo, el éxito se medía en cifras y propiedades. Pero aquí, en este rincón alejado, el éxito era diferente. Se trataba de lo que la tierra podía ofrecer, de la conexión con la naturaleza y de una vida simple, pero plena. Pasaron horas conversando. Araceli le mostró los alrededores, le explicó cómo funcionaba el cultivo de ciertas plantas y cómo el clima influía en la cosecha. Mauricio, sorprendido por su conocimiento y dedicación, sentía que cada palabra que salía de la boca de Araceli lo atrapaba más y más. «Nunca había conocido a alguien que hablara de la tierra de esta manera», admitió Mauricio. «Es admirable lo que haces aquí». Araceli sonrió, tímidamente, pero no pudo evitar notar que había algo diferente en él. Aunque Mauricio claramente no pertenecía a ese lugar,
Parecía genuinamente interesado en lo que ella hacía, y no solo por curiosidad pasajera. Había algo en su mirada que la hacía sentir cómoda, como si, de alguna manera, él también buscara algo que la vida en la ciudad no podía ofrecerle. «No todos entienden lo que significa este tipo de vida», dijo ella, finalmente, «pero cuando lo haces, es difícil imaginarse viviendo de otra manera». A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Mauricio sintió que había encontrado algo que no esperaba, una conexión genuina, no solo con Araceli, sino también con la tierra que ella tanto amaba. Había venido a este pueblo buscando un respiro de su vida en la ciudad, pero lo que había encontrado era mucho más profundo. Esa noche, mientras regresaba a la posada donde se hospedaba, Mauricio no podía dejar de pensar en Araceli, no solo en su belleza natural, sino en la paz y la pasión que irradiaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había encontrado algo que su vida en la ciudad nunca le había ofrecido, un propósito que iba más allá de las expectativas de su padre. Las semanas pasaron rápidamente desde la primera vez que Mauricio conoció a Araceli. Lo que había comenzado como una simple conversación se transformó en algo mucho más profundo. Mauricio encontró en ella una razón para volver al pequeño pueblo una y otra vez, a veces bajo el pretexto de descansar del estrés de la ciudad, pero ambos sabían que esa no era la verdadera razón. Mauricio se sentía cada vez más atraído por Araceli, no solo por su belleza natural, sino por su sinceridad, su amor por la tierra y la manera en que enfrentaba la vida con una humildad admirable. Para él, Araceli era todo lo contrario de las personas con las que había crecido, quienes valoraban el dinero y el estatus por encima de todo. Y aunque al principio intentó resistirse a sus sentimientos, pronto se dio cuenta de que lo que sentía por ella no era algo que pudiera ignorar. Araceli, por su parte, también comenzó a sentir algo especial por Mauricio. Aunque al principio lo había visto como alguien lejano a su realidad, cada día que pasaban juntos le mostraba que había más en él de lo que imaginaba. Mauricio no era solo el hijo de un millonario, era un hombre que buscaba algo más en la vida, algo que ella misma también valoraba. Sin embargo, a pesar de la felicidad que sentían cuando estaban juntos, ambos sabían que su relación no sería vista con buenos ojos, especialmente por Javier, el padre de Mauricio. Araceli no era ignorante de las expectativas que un hombre como Javier tendría para su único hijo. Ella no pertenecía a su mundo, y aunque Mauricio le aseguraba que eso no importaba, en el fondo ella temía que su amor no fuera suficiente para superar las barreras sociales. Una tarde, mientras caminaban por los campos cercanos al pueblo, Mauricio tomó la mano de Araceli y la miró con una intensidad que la hizo detenerse. «Sé lo que estás pensando, Araceli», dijo Mauricio, adivinando sus pensamientos. «Pero no me importa lo que mi padre o nadie más piense. Te quiero a ti, no por lo que eres o lo que tienes, sino por lo que representas en mi vida». Araceli lo miró, conmovida, pero todavía con dudas en su corazón. Sabía que Mauricio hablaba con sinceridad, pero también sabía que enfrentarse a una familia como la de él no sería fácil. «Mauricio, no quiero que pienses que soy una carga o un obstáculo para ti», dijo ella, tratando de ocultar su propia tristeza. «No quiero que sacrifiques tu vida por mí». Mauricio se detuvo y la sostuvo firmemente entre sus brazos. «No es un sacrificio, Araceli. Es mi elección. No quiero la vida que mi padre ha planeado para mí. Quiero construir algo propio, y quiero hacerlo contigo». Las palabras de Mauricio parecían llenar el aire de una certeza que Araceli no podía negar. Su corazón latía con fuerza, y aunque todavía había temor en ella, el amor que sentía por él comenzaba a ganar terreno. Esa misma noche, después de despedirse de Araceli, Mauricio se quedó pensando en las palabras que había dicho. Sabía que enfrentarse a su padre no sería fácil. Javier siempre había sido claro sobre lo que esperaba de él: casarse con alguien de su misma clase, tomar las riendas de la empresa familiar y continuar con el legado de los Santoro. Pero Mauricio ya no podía ignorar lo que sentía. Estaba enamorado de Araceli, y esa era una verdad que no iba a negar, sin importar las consecuencias. De regreso en la ciudad,
Mauricio intentó mantener en secreto su relación con Araceli, al menos por un tiempo. Sabía que debía manejar las cosas con cuidado, o de lo contrario su padre descubriría todo antes de que él tuviera la oportunidad de explicarse. Pero Javier no era un hombre fácil de engañar. Pronto, comenzó a notar que Mauricio estaba distraído, que sus viajes al pueblo eran más frecuentes de lo habitual y que su atención hacia los negocios de la familia había disminuido considerablemente. Una tarde, Javier decidió enfrentar a su hijo. Mientras cenaban en la majestuosa mansión familiar, Javier dejó el cubierto a un lado y miró a Mauricio fijamente. «Mauricio, ¿qué está pasando contigo?», preguntó con un tono que no admitía evasivas. «No has estado concentrado en la empresa. Estás yendo a ese pueblo cada vez más seguido. ¿Y para qué? No es el tipo de lugar donde deberías estar». Mauricio, sintiéndose atrapado, sabía que no podía seguir mintiendo. «Papá, hay algo que tengo que decirte», comenzó, sintiendo un nudo en el estómago. «Estoy conociendo a alguien. Su nombre es Araceli». El silencio que siguió fue sepulcral. Javier lo miró incrédulo, su rostro endurecido. «¿Araceli?», repitió con incredulidad. «¿Y quién es ella?». «Es una mujer del pueblo. Trabaja en una pequeña granja con su familia». Las palabras de Mauricio parecían golpear a Javier como una bofetada. Para él, era inconcebible que su hijo estuviera con una mujer que no compartiera el mismo estatus que ellos. Se levantó bruscamente de la mesa, su rostro lleno de furia. «No puedo creer que estés considerando esto», exclamó Javier, su voz llenando el enorme comedor. «Una mujer humilde no es lo que un santoro necesita». Javier se paseaba de un lado a otro del comedor, incapaz de controlar su furia. La idea de que su único hijo, el heredero de su fortuna y de su legado, estuviera involucrado con una humilde campesina, lo hacía sentir una mezcla de indignación y decepción. No podía concebir cómo Mauricio había llegado a esta situación, ni cómo había permitido que una mujer como Araceli se interpusiera en sus planes. «Mauricio, esto no puede seguir así», exclamó Javier, señalando con el dedo a su hijo. «Tú eres un santoro. No tienes idea del sacrificio que he hecho para levantar este imperio, y no voy a permitir que lo eches todo a perder por una relación sin futuro». Mauricio, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó de su silla, intentando mantener la calma. «Papá, sé lo que piensas, pero no entiendes. No se trata de la empresa ni de todo lo que has construido. Se trata de lo que yo quiero para mi vida». Javier se detuvo en seco, mirando a su hijo con ojos que parecían lanzarle fuego. «¿Lo que tú quieres?», repitió con desdén. «Tú no sabes lo que quieres, Mauricio. Has vivido toda tu vida rodeado de lujos, sin preocuparte por nada. No puedes estar hablando en serio cuando dices que prefieres una vida en una granja antes que lo que yo te estoy ofreciendo». Mauricio dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Papá, no se trata de preferir una cosa sobre otra, se trata de elegir lo que me hace feliz. Araceli me hace feliz. He pasado toda mi vida siguiendo tus expectativas, pero ahora quiero tomar mis propias decisiones. Y una de esas decisiones es estar con ella». El rostro de Javier se tensó aún más. Durante años había controlado cada aspecto de la vida de su hijo, creyendo firmemente que lo estaba guiando hacia el éxito. No podía aceptar que Mauricio estuviera dispuesto a dejar todo eso por una mujer que, a sus ojos, no era más que una distracción pasajera. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo Javier, acercándose a su hijo con un tono más frío. «Si sigues con esa mujer, estarás cometiendo el mayor error de tu vida. Y yo no estaré aquí para ayudarte cuando todo se venga abajo». Mauricio lo miró a los ojos y por primera vez sintió que ya no podía retroceder. Sabía que su padre no iba a entender, pero tampoco podía traicionar lo que sentía. Amaba a Araceli y nada de lo que Javier dijera iba a cambiar eso. «Papá», respondió con la voz firme, «no espero que lo entiendas, pero tampoco necesito tu aprobación. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis decisiones». Javier entrecerró los ojos y un silencio pesado cayó sobre la sala. Se acercó más a su hijo,
como si quisiera intimidarlo, pero Mauricio no retrocedió. «Muy bien, Mauricio», dijo Javier finalmente, su voz baja y peligrosa. «Si estás tan decidido a seguir por este camino, te doy un ultimátum. O abandonas a esa mujer y vuelves a la familia, o serás desheredado. No recibirás ni un centavo más de mi fortuna, ni tendrás parte alguna en la empresa. Si decides irte, estarás solo. Y no pienses que voy a rescatarte cuando falles». Las palabras de Javier fueron como un golpe, pero Mauricio ya las esperaba. Desde el momento en que decidió que su amor por Araceli era lo más importante, sabía que enfrentaría la ira de su padre. Sin embargo, escucharlo decirlo en voz alta hizo que el peso de la situación cayera sobre él con toda su fuerza. Mauricio respiró hondo, mirando a su padre con una mezcla de tristeza y determinación. «Si esa es tu decisión, entonces la acepto», dijo finalmente. «No voy a renunciar a Araceli. Prefiero vivir una vida humilde a ser alguien que no soy solo para complacerte». Javier lo miró con incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. Su hijo, el joven que había criado y preparado para ser su sucesor, estaba dispuesto a rechazar todo lo que él le había ofrecido. «¿Así que prefieres ser un campesino?», preguntó Javier, su voz llena de desprecio. «¿Eso es lo que quieres? ¿Tirar tu vida a la basura por una granja?». Mauricio asintió. «Quiero vivir mi vida bajo mis propios términos. Si eso significa trabajar en una granja, entonces lo haré, porque prefiero ser feliz que rico». Javier, furioso, dio un golpe en la mesa. «Estás cometiendo un error terrible, Mauricio, y te arrepentirás». Sin más palabras, Javier se dio la vuelta y salió del comedor, dejando a Mauricio solo. El eco de sus pasos resonó en los pasillos de la enorme mansión, y Mauricio se quedó de pie, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Sabía que había cruzado una línea de la que ya no había vuelta atrás, pero al mismo tiempo, por primera vez en su vida, sentía que estaba tomando una decisión que realmente le pertenecía. La decisión ya estaba tomada. Mauricio sabía que no podía volver atrás. Esa misma noche, empacó las pocas cosas que consideraba esenciales en una maleta pequeña y se preparó para dejar la mansión de su padre. No había despedidas emotivas ni palabras de reconciliación. Sabía que, al menos por el momento, su relación con Javier estaba rota. Pero dentro de él, a pesar del dolor que sentía por haberse alejado de su familia, había una paz profunda que nunca antes había experimentado. Al salir por las enormes puertas de la mansión Santoro, la fría brisa de la noche acarició su rostro. Mauricio respiró hondo y miró por última vez la imponente casa donde había crecido. Ahora, la casa parecía más distante, más ajena, como si nunca realmente hubiera sido su hogar. Era un lugar lleno de lujos, pero vacío de amor y significado. Con un último suspiro, cerró la puerta tras de sí y comenzó su nueva vida. Mauricio tomó el primer autobús hacia el pequeño pueblo donde vivía Araceli. Durante el viaje, su mente se llenó de pensamientos sobre lo que acababa de dejar atrás. La fortuna de su padre, las oportunidades que una vez tuvo, todo lo que Javier había planeado para él, ahora eran solo recuerdos. Pero junto a esos pensamientos, también surgían imágenes de Araceli, su sonrisa, su risa, y la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de la tierra. Eso era lo que lo hacía sentir vivo. Cuando finalmente llegó al pueblo, el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte. El aire fresco de la mañana y el silencio del campo lo recibieron con calidez. A diferencia del bullicio de la ciudad, aquí todo era más tranquilo, más auténtico. Mauricio sintió una tranquilidad inmediata, como si su alma finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. Araceli lo esperaba en la entrada de su casa, con una mezcla de sorpresa y emoción al verlo llegar tan temprano. No sabía qué esperar después de su última conversación, pero estaba preparada para apoyarlo, sin importar la decisión que tomara. Al verlo descender del autobús con su maleta en la mano, algo en su pecho se llenó de esperanza. «Mauricio», dijo ella, con una sonrisa tímida. «No pensé que vendrías tan rápido. No tenía razones para quedarme allá», respondió él, dejando la maleta a un lado y acercándose a ella.
Mi vida está aquí ahora, contigo. Araceli lo miró a los ojos, buscando alguna señal de duda en él, pero solo encontró convicción y amor. Mauricio había tomado su decisión, y ahora los dos estaban en esto juntos. No va a ser fácil, lo sabes, ¿verdad?, dijo ella, con una expresión seria. Vivir aquí es muy diferente a lo que estabas acostumbrado. Habrá días duros, noches frías, y a veces te preguntarás si tomaste la decisión correcta. Mauricio sonrió y tomó sus manos con delicadeza. Sé que no será fácil, Araceli, pero quiero estar aquí, contigo. Quiero aprender, trabajar la tierra a tu lado. Si eso significa renunciar a todo lo demás, lo acepto. Porque esto, dijo, señalando el paisaje que los rodeaba, es lo que realmente quiero. Araceli lo abrazó con fuerza, dejando que las emociones la invadieran. Sabía que Mauricio estaba haciendo un sacrificio enorme, pero al mismo tiempo sentía una gratitud profunda por su decisión. Él no estaba allí por obligación, estaba porque la amaba, y eso era lo único que importaba. Los días que siguieron fueron una mezcla de emoción y desafío para Mauricio. Adaptarse a la vida en el campo no fue fácil. El trabajo en la granja era duro, mucho más de lo que jamás había experimentado. Desde la madrugada, se levantaba junto a Araceli para atender los cultivos, alimentar a los animales y asegurarse de que todo estuviera en orden. El sol era implacable durante el día, y las noches frías lo hacían extrañar las comodidades de su antigua vida. Sin embargo, cada pequeño logro en la granja se sentía como una victoria personal. La satisfacción de ver crecer una planta que había sembrado con sus propias manos, o de ver el fruto de su trabajo en la cosecha, le daba una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Y, sobre todo, el amor que compartía con Araceli lo hacía sentir que todo el esfuerzo valía la pena. Mauricio y Araceli formaban un equipo perfecto. Ella, con su conocimiento de la tierra y su dedicación, y él, con su capacidad de organización y sus ideas innovadoras para mejorar la eficiencia de la granja. Juntos comenzaron a transformar lo que una vez había sido una pequeña parcela en una granja en crecimiento. Aunque había momentos en que Mauricio se sentía abrumado por el cansancio, siempre encontraba consuelo en las palabras de Araceli. «La tierra siempre devuelve lo que le das, Mauricio», le decía ella. «Todo el esfuerzo que hacemos ahora lo veremos recompensado más adelante». Y Mauricio, a pesar de las dificultades, sabía que estaba exactamente donde debía estar. A medida que los días se convertían en semanas, la vida en la granja se volvía su nueva normalidad. La relación entre él y Araceli florecía tanto como los cultivos que habían plantado juntos. Aunque la fortuna y los lujos de su antigua vida ya no estaban presentes, Mauricio se sentía más rico que nunca, con una vida llena de amor, propósito y paz. Mauricio y Araceli sabían que, aunque habían comenzado con buen pie, mantener la granja en funcionamiento no iba a ser una tarea sencilla. La tierra que los padres de Araceli le habían dejado estaba en una situación precaria. El sistema de riego era anticuado y las herramientas con las que trabajaban no eran suficientes para cubrir la creciente demanda de la cosecha. Además, algunas temporadas habían sido más duras de lo habitual, con lluvias escasas y el sol abrasador quemando los cultivos. A pesar de los desafíos, Mauricio y Araceli no se dejaron desanimar. Todas las mañanas se levantaban al amanecer y trabajaban desde que el sol salía hasta que se ocultaba, hombro a hombro, buscando nuevas maneras de mejorar la producción. Mientras que Araceli se encargaba de los aspectos más prácticos del cultivo, Mauricio comenzó a aplicar los conocimientos de administración que había aprendido durante su tiempo en los negocios de su padre. Sabía que, aunque ahora estaba lejos de ese mundo, podía utilizar su experiencia para mejorar la eficiencia de la granja. «Tenemos que ser más organizados», dijo Mauricio una tarde mientras revisaba las cuentas de la granja. «Si logramos invertir en mejores herramientas y optimizamos el uso del agua, podríamos aumentar nuestra producción en los próximos meses». Araceli lo miró desde el otro lado de la mesa, sorprendida por su capacidad para ver oportunidades donde ella solo veía dificultades. «Pero no tenemos los recursos para hacer esas mejoras ahora», dijo, suspirando. «Apenas estamos saliendo adelante». Mauricio sonrió con una confianza renovada.
Lo sé, pero puedo hablar con algunos contactos que hice en la ciudad. Quizás podamos conseguir un pequeño préstamo o al menos algún tipo de financiamiento. Lo que importa es que tenemos un plan. Araceli asintió, reconociendo la determinación en los ojos de Mauricio. Aunque la vida en el campo era dura, Mauricio no era de los que se rendían fácilmente. Su capacidad para ver el panorama general, incluso en medio de dificultades, era lo que lo había ayudado a adaptarse también a su nueva vida. Juntos, comenzaron a implementar pequeñas mejoras. Cambiaron el sistema de riego manual por uno más eficiente, utilizando técnicas que Mauricio había investigado en sus ratos libres. También construyeron un pequeño invernadero, donde comenzaron a cultivar plantas que antes no podían prosperar en las condiciones climáticas del exterior. Las mejoras no fueron inmediatas, pero poco a poco comenzaron a ver resultados. Sin embargo, la naturaleza no siempre estaba de su lado. Una tarde, después de semanas de buen progreso, una tormenta inesperada azotó la región. Los vientos eran tan fuertes que arrancaron algunas de las plantas recién sembradas y la lluvia torrencial causó pequeños deslaves en la granja. Durante horas, Mauricio y Araceli trabajaron incansablemente bajo la lluvia, intentando salvar lo que podían, pero sabían que habían sufrido pérdidas importantes. Cuando la tormenta finalmente cesó, Mauricio miró el estado de la granja con el corazón encogido. Muchas de las mejoras que habían hecho parecían haber sido destruidas en un solo día. «No puede ser», murmuró, con la voz apagada por el cansancio y la frustración. Araceli, aunque igual de agotada, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «La tierra siempre nos pone a prueba, Mauricio», dijo con un tono sereno, «pero no podemos darnos por vencidos». Mauricio asintió lentamente, comprendiendo la verdad en las palabras de Araceli. El campo tenía sus propias reglas, y a veces, por más esfuerzo que se pusiera, la naturaleza tenía la última palabra. Sin embargo, algo dentro de él se resistía a rendirse. Sabía que estaban cerca de lograr algo grande, y aunque la tormenta había sido un golpe duro, no iba a dejar que eso los derrotara. Los días siguientes fueron difíciles. Tuvieron que reconstruir gran parte de lo que la tormenta había destruido, pero en lugar de desanimarse, Mauricio y Araceli se sintieron más motivados que nunca. La adversidad solo fortaleció su determinación de seguir adelante. Decidieron invertir lo poco que les quedaba en semillas nuevas y comenzaron de nuevo, con la esperanza de que la próxima temporada les traería mejores resultados. Durante este tiempo, la relación entre Mauricio y Araceli también se profundizó. El trabajo duro y los desafíos diarios los acercaron aún más, creando un vínculo inquebrantable. A pesar de todo, cada día que pasaban juntos en la granja reforzaba la idea de que habían hecho la elección correcta. Un día, mientras descansaban después de una larga jornada, Mauricio se giró hacia Araceli y, con una sonrisa cansada pero sincera, le dijo: «Nunca imaginé que trabajar así me haría tan feliz. A pesar de todo lo que hemos pasado, no cambiaría esta vida por nada». Araceli lo miró con ternura, sabiendo que él realmente hablaba en serio. Aunque su vida en la granja era simple y llena de dificultades, estaban construyendo algo auténtico, algo que no se podía comprar con dinero. «Yo tampoco lo cambiaría», respondió ella, tomando su mano, «porque lo estamos construyendo juntos. A pesar de las luchas y de las tormentas, tanto reales como figuradas, Mauricio y Araceli estaban decididos a continuar. Sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero mientras estuvieran juntos, nada los detendría. Los meses pasaron y, con el esfuerzo constante de Mauricio y Araceli, la granja finalmente comenzó a prosperar. Lo que al principio había sido un terreno casi improductivo, lleno de dificultades, se transformó en una granja en crecimiento que empezaba a atraer la atención de la comunidad local. Las mejoras que Mauricio había implementado en los sistemas de riego y el uso de nuevas técnicas de cultivo estaban dando frutos, tanto literal como figuradamente. Un día, mientras caminaban por los campos verdes de la granja, Mauricio y Araceli se detuvieron para observar cómo los cultivos crecían con fuerza. «Mira esto», dijo Mauricio, señalando una hilera de plantas que se veían especialmente robustas.
Todo el trabajo duro está dando resultados. Nuestra cosecha va a ser una de las mejores que este lugar haya visto. Araceli sonrió, con los ojos llenos de orgullo. A pesar de las dificultades iniciales y los golpes de la naturaleza, habían logrado levantar la granja de una manera que pocos habrían imaginado. Y lo habían hecho juntos, utilizando la combinación perfecta entre el conocimiento práctico de Araceli sobre la tierra y las habilidades de administración de Mauricio. «Todavía no puedo creer que hayamos llegado hasta aquí», dijo Araceli, mirando a su alrededor. «Hace un año, esto parecía imposible». «Nada es imposible cuando trabajas por algo en lo que realmente crees», respondió Mauricio, tomando su mano. «Y creo en lo que estamos construyendo». La noticia del éxito de la granja comenzó a extenderse por el pueblo. Los vecinos, que al principio dudaban de que Mauricio pudiera adaptarse a la vida en el campo, comenzaron a respetarlo y a admirar su capacidad para trabajar la tierra. Incluso algunos agricultores locales se acercaron para aprender de las técnicas que estaban usando, especialmente el sistema de riego mejorado que había hecho una gran diferencia en la producción. Un día, mientras Mauricio y Araceli discutían los planes para la próxima cosecha, un hombre mayor del pueblo llamado Don Pedro, conocido por su sabiduría en temas agrícolas, se acercó a ellos. Mauricio, Araceli, los saludó con una sonrisa cálida. «He oído mucho sobre lo que están haciendo aquí, y debo decir que estoy impresionado. No muchos tienen la visión y el coraje de intentar algo nuevo en estas tierras». Mauricio, con humildad, agradeció el cumplido, mientras que Araceli miraba a Don Pedro con respeto. Él era una figura reconocida en la región, y que viniera a hablarles era un signo de que su trabajo estaba siendo tomado en serio. «Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí», respondió Mauricio, «pero estamos viendo los resultados. Claro, nada de esto habría sido posible sin Araceli y todo lo que sabe sobre la tierra». Don Pedro asintió, observando los cultivos con un ojo crítico pero admirado. «Ustedes están haciendo algo importante aquí», dijo finalmente. «No solo están mejorando su propia granja, sino que están mostrando a los demás que es posible hacer más con lo que tenemos. He escuchado a otros agricultores hablar de lo que están aprendiendo de ustedes». Araceli y Mauricio intercambiaron una mirada sorprendida. No habían considerado el impacto más amplio de lo que estaban haciendo, pero escuchar que otros agricultores los veían como un ejemplo era algo que los llenaba de orgullo. Después de la visita de Don Pedro, la reputación de la granja continuó creciendo. Mauricio comenzó a recibir llamadas de otras personas interesadas en aprender sobre las técnicas que estaban utilizando, y pronto, la pequeña granja que alguna vez había estado al borde del fracaso se había convertido en un modelo de éxito y sostenibilidad en la región. «Estamos logrando algo increíble», comentó Mauricio una tarde, mientras repasaba las cuentas de la granja junto a Araceli. «Si seguimos así, podríamos expandirnos en los próximos años. Tal vez incluso podríamos contratar a más personas y hacer crecer el negocio». Araceli asintió, aunque con una sonrisa más moderada. «Es emocionante ver todo lo que hemos logrado, pero también tenemos que ser cuidadosos. La tierra siempre tiene sorpresas, y no podemos olvidarnos de lo que pasó la última vez con la tormenta». Mauricio, que había aprendido la lección de las dificultades pasadas, asintió. Sabía que la naturaleza podía ser impredecible, pero sentía que estaban mejor preparados para enfrentar cualquier desafío que viniera. Además, ahora tenían la confianza de que podían superar los obstáculos, sin importar cuán difíciles fueran. Con el paso de los días, la granja no solo se convirtió en una fuente de ingresos sólida para ellos, sino también en un lugar de comunidad. Los vecinos comenzaron a acercarse más, no solo para aprender de ellos, sino para ofrecer ayuda y apoyo. La granja de Mauricio y Araceli se había convertido en un símbolo de lo que el trabajo duro y la determinación podían lograr, y ambos sabían que ese era el verdadero éxito. Una tarde, mientras descansaban después de un largo día de trabajo, Mauricio miró a Araceli con una sonrisa cansada pero satisfecha. «No podría haber hecho nada de esto sin ti», dijo. «A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no te hubiera conocido, y no puedo imaginar un futuro sin estar aquí, contigo,
haciendo lo que amamos. Araceli lo miró con ternura, sintiendo lo mismo. Yo tampoco puedo imaginarlo, Mauricio. Hemos pasado por muchas cosas, pero lo más importante es que lo hemos hecho juntos. Eso es lo que hace que todo esto valga la pena. Javier Santoro nunca había sido un hombre paciente. Los meses que pasaron desde que Mauricio lo había abandonado para irse a vivir al campo lo llenaban de ira y frustración. Para él, su hijo estaba cometiendo un error monumental al abandonar la fortuna y el legado de la familia por una vida que consideraba insignificante. Javier había esperado que Mauricio se diera cuenta pronto de lo que había perdido y volviera arrepentido, dispuesto a retomar su lugar en la empresa. Sin embargo, las noticias que llegaban no coincidían con lo que él esperaba. Un viejo amigo de Javier, que había pasado por el pueblo cercano, le comentó que Mauricio y Araceli estaban prosperando, que la granja que habían levantado juntos estaba comenzando a hacerse conocida en la región. Javier no podía creerlo. Para él, Mauricio debía estar sufriendo las consecuencias de su decisión, no encontrando el éxito lejos de la empresa familiar. Cegado por la curiosidad y el deseo de rescatar a su hijo de lo que él consideraba una vida de miseria, Javier decidió hacer una visita sorpresa a la granja. Organizó el viaje de inmediato, sin avisar a Mauricio de su llegada. Mientras conducía hacia el pequeño pueblo, su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Parte de él quería que Mauricio fallara, para poder decirle, «Te lo dije». Pero otra parte no podía entender cómo su hijo, criado en el lujo, podía estar satisfecho con una vida tan simple. Al llegar al pueblo, Javier fue recibido por el silencio y la tranquilidad del lugar. No había rascacielos ni autos lujosos, solo caminos de tierra y el aroma del campo. A medida que se acercaba a la granja de Mauricio, notó algo que no esperaba. Los campos estaban llenos de cultivos, todo perfectamente ordenado y bien cuidado. Las plantas se veían sanas y abundantes, y la granja, lejos de ser un lugar modesto y en ruinas, parecía prosperar. Javier detuvo el auto y salió observando a su alrededor con asombro. Era como si hubiera entrado en otro mundo, uno que no tenía nada que ver con la vida de la ciudad a la que él estaba acostumbrado. Caminó hacia la casa y antes de que pudiera tocar la puerta, Mauricio apareció en la entrada, sorprendido por la inesperada visita de su padre. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó Mauricio, claramente desconcertado. Javier, todavía en shock por lo que veía, miró a su hijo, buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento, algo que indicara que Mauricio no estaba contento con su elección, pero lo único que encontró fue tranquilidad y satisfacción. «Vine a verte, Mauricio», respondió Javier con voz tensa. «Pensé que después de todo este tiempo ya estarías cansado de esta vida. Pero parece que me equivoqué». Mauricio lo invitó a pasar, aunque podía sentir la tensión en el aire. Mientras caminaban por los terrenos de la granja, Javier observaba todo con una mezcla de incredulidad y asombro. La granja no solo estaba funcionando, sino que parecía un lugar próspero. Vio a algunos trabajadores moviendo equipo, las hileras de cultivos verdes y robustos, y el invernadero que Mauricio y Araceli habían construido juntos. «No es lo que esperabas, ¿verdad?», dijo Mauricio finalmente, deteniéndose cerca de uno de los campos. «Sé que pensabas que iba a fracasar aquí, que volvería a ti pidiendo perdón, pero esta es mi vida ahora. Estoy construyendo algo de lo que estoy orgulloso, y lo estoy haciendo con la persona que amo». Javier frunció el ceño, incapaz de procesar completamente lo que veía y escuchaba. «Esto no es lo que quería para ti, Mauricio», dijo Javier con voz fría. «Deberías estar en la empresa, liderando el negocio de la familia, no cultivando tomates». Mauricio rió suavemente, sorprendido por la incapacidad de su padre para ver más allá de su propia visión limitada del éxito. «Papá, no se trata de lo que tú querías para mí, se trata de lo que yo quiero para mi vida. Aquí encontré algo que nunca tuve en la ciudad: paz, propósito y amor. Araceli y yo estamos construyendo algo real, algo que no se mide en dinero o propiedades, sino en trabajo duro y en el orgullo de ver crecer lo que plantamos con nuestras manos». Javier lo miró aún incrédulo.
Había esperado encontrar a su hijo derrotado, pero en lugar de eso, lo veía más feliz y más completo de lo que jamás lo había visto en la ciudad. «No puedo creer que estés dispuesto a renunciar a todo lo que te ofrecí por esto», dijo Javier, agitando la mano hacia los campos. «Te estás conformando con menos, Mauricio». Mauricio negó con la cabeza. «No estoy renunciando a nada, papá. Estoy eligiendo lo que realmente quiero. No se trata de tener menos o más. Se trata de vivir una vida que tenga sentido para mí». Javier se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de su hijo, todo lo que había planeado para él, todo lo que había construido pensando en el futuro de Mauricio, ahora parecía insignificante frente a la realidad que estaba viendo. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito y el poder que no podía entender cómo Mauricio había encontrado algo más valioso en una vida simple. «No lo entiendo», murmuró finalmente. «No entiendo cómo puedes ser feliz con tan poco». «Porque esto no es poco, papá», respondió Mauricio con calma. «Esto es todo lo que necesito». La visita a la granja había dejado a Javier profundamente perturbado. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, no podía apartar de su mente la imagen de Mauricio caminando entre los campos, con una tranquilidad y satisfacción que él, Javier, nunca había conocido. El hombre que siempre había visto a su hijo como un reflejo de sí mismo, ahora se enfrentaba a la realidad de que Mauricio había encontrado algo que él nunca podría ofrecerle, una vida llena de significado y amor genuino. Durante los días siguientes, Javier se encerró en su oficina, incapaz de concentrarse en los negocios. Cada vez que revisaba documentos o atendía llamadas, sus pensamientos regresaban a la granja, a las palabras de Mauricio resonando en su cabeza. «Esto es todo lo que necesito». Javier había dedicado toda su vida a construir un imperio, convencido de que el poder y el dinero eran los únicos caminos hacia el éxito. Pero ahora, por primera vez, comenzaba a cuestionar todo lo que había creído. Una tarde, mientras repasaba los estados financieros de la empresa, Javier cerró los ojos y se reclinó en su silla. Las cifras ya no le decían nada. Por más exitoso que fuera, por más millones que hubiera acumulado, había algo que no podía comprar: la paz que Mauricio parecía haber encontrado en su nueva vida. Javier había sacrificado tanto, incluyendo su relación con su hijo, persiguiendo un sueño que ahora le parecía vacío. «¿Dónde me equivoqué?», murmuró para sí mismo. El recuerdo de su juventud le vino a la mente. Había sido un hombre ambicioso, como su padre antes que él, siempre buscando más, siempre intentando probarse a sí mismo. Cuando conoció a la madre de Mauricio, ella fue su ancla durante muchos años, pero después de su muerte, Javier se había volcado aún más en los negocios, convencido de que el legado que construyera para su hijo sería lo único que importaría. Ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que había olvidado algo esencial: criar a Mauricio para que fuera feliz, no solo para que fuera rico. Los días se hicieron semanas, y la angustia de Javier solo crecía. Comenzó a evitar las reuniones sociales y los eventos empresariales, algo inusual para él. Sus amigos más cercanos notaron el cambio, pero Javier no estaba listo para compartir sus pensamientos con nadie. Por dentro, sentía que había fallado como padre, y el peso de ese arrepentimiento lo hundía más y más. Un día, mientras paseaba por el amplio jardín de su mansión, Javier se detuvo frente a un viejo roble que su esposa había plantado cuando Mauricio era solo un niño. Recordaba cómo ella siempre encontraba tiempo para cuidar del árbol, algo que Javier nunca entendió. Para él, el éxito se medía en la cantidad de proyectos completados, en el tamaño de su cuenta bancaria, pero para ella, el árbol simbolizaba algo mucho más profundo: el crecimiento, la paciencia y la conexión con la vida. «Tal vez Mauricio heredó más de ella de lo que pensé», susurró Javier, acariciando la rugosa corteza del roble. Fue en ese momento cuando algo dentro de él cambió. Por primera vez en su vida, Javier reconoció que su visión del éxito había sido incompleta, que al centrarse únicamente en el dinero y el poder, había perdido de vista lo que realmente importaba: el amor, las relaciones, la felicidad. Y lo peor de todo,
se dio cuenta de que había empujado a su hijo a una vida que él nunca deseó. Esa noche, mientras revisaba algunos papeles en su despacho, Javier tomó una decisión. Era hora de enmendar lo que había roto. Sabía que no sería fácil, que tal vez Mauricio nunca lo perdonaría completamente, pero no podía seguir viviendo con el peso de su error. Debía intentar reconectar con su hijo, no como un empresario, sino como un padre arrepentido. Al día siguiente, Javier llamó a Mauricio. Al escuchar la voz de su hijo al otro lado de la línea, se dio cuenta de cuánto había extrañado esos pequeños momentos de conexión que antes daba por sentados. «Mauricio, soy yo», dijo Javier, con una voz más suave de lo que solía usar. «Quiero hablar contigo, en persona». Mauricio, sorprendido por el tono de su padre, se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. «Claro, papá. Podemos vernos aquí en la granja, si quieres». Javier aceptó la invitación, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil. Al día siguiente, regresó a la granja, pero esta vez no con la intención de convencer a Mauricio de volver a la ciudad. Esta vez, venía con la intención de entender. Al llegar, encontró a Mauricio trabajando en los campos, su camisa manchada de tierra y su rostro iluminado por el sol. Javier lo observó desde lejos, viendo en su hijo una fuerza y una paz que él nunca había conocido. Cuando finalmente se acercó, Mauricio lo saludó con una sonrisa tranquila, pero Javier notó la cautela en sus ojos. «Mauricio», comenzó Javier, con el corazón acelerado. «He estado pensando mucho en lo que dijiste la última vez, sobre lo que realmente importa». Mauricio lo miró sin decir nada, esperando a que continuara. «He cometido muchos errores contigo», admitió Javier, sus palabras pesadas por el arrepentimiento. «Pasé toda mi vida pensando que el dinero y el poder eran lo único que te podía dar, pero ahora veo que estaba equivocado. No supe ser el padre que necesitabas, y lo lamento profundamente». Mauricio lo escuchó en silencio, sorprendido por la humildad en las palabras de su padre. Javier, el hombre que siempre había sido un pilar de autoridad y orgullo, estaba frente a él, vulnerable por primera vez. «Papá», comenzó Mauricio, pero Javier lo interrumpió. «No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti y que, si me dejas, me gustaría ser parte de lo que has construido aquí». Mauricio no pudo evitar sentirse sorprendido por las palabras de su padre. Nunca antes había escuchado a Javier hablar con tanta humildad, y mucho menos admitir sus errores. Durante años, Mauricio había sentido que su padre lo veía solo como una extensión de su legado empresarial, pero en ese momento había algo diferente en los ojos de Javier. Era como si finalmente hubiera entendido algo que Mauricio siempre había sabido, que la vida era más que poder y dinero. «Papá», comenzó Mauricio, buscando las palabras adecuadas. «Aprecio mucho lo que me dices. No ha sido fácil para ninguno de los dos, y sé que siempre quisiste lo mejor para mí, pero nuestras visiones del mundo son muy diferentes». Javier asintió, claramente afectado por las palabras de su hijo, pero dispuesto a aceptarlas. Había llegado hasta allí no para imponer su voluntad, sino para intentar reparar la relación con Mauricio, aunque eso significara dejar de lado su orgullo. «Lo sé, Mauricio. Me he dado cuenta de que siempre traté de imponerte mi camino, sin detenerme a pensar en lo que tú querías realmente», respondió Javier, su tono más suave que nunca. «Lo único que quiero ahora es que sepas que estoy aquí, dispuesto a apoyarte en lo que decidas». Mauricio lo miró, buscando cualquier rastro de la rigidez que solía caracterizar a su padre. Pero lo que vio fue un hombre cambiado, más humano, más cercano. Sabía que el proceso de reconciliación no sería fácil ni inmediato, pero estaba dispuesto a dar ese paso hacia adelante. Después de todo, Javier era su padre, y aunque las heridas del pasado aún dolían, Mauricio quería creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. «Gracias, papá», dijo finalmente con una pequeña sonrisa. «Creo que todos necesitamos segundas oportunidades». Esa noche, Mauricio y Araceli decidieron organizar una cena en la granja. No solo sería una oportunidad para pasar tiempo con Javier,
sino también para compartir las novedades importantes que habían estado guardando con mucha ilusión. Mientras Araceli preparaba la mesa, Mauricio la ayudaba con los detalles, su corazón lleno de expectativa. Javier observaba desde la ventana, notando la complicidad y el amor evidente entre su hijo y Araceli. Lo que antes había visto como una vida inferior, ahora lo conmovía profundamente. Se dio cuenta de que lo que Mauricio y Araceli habían construido juntos no solo era una granja exitosa, sino una vida llena de amor, respeto y satisfacción. Algo que el propio Javier, a pesar de toda su fortuna, nunca había logrado. Cuando la cena estuvo lista, se sentaron alrededor de la mesa, iluminada por la suave luz de las velas. El ambiente era cálido y acogedor, y Javier no pudo evitar sentirse más relajado de lo que había estado en años. Durante la conversación se habló de todo un poco: la granja, los planes de futuro e incluso algunos recuerdos de la infancia de Mauricio que hicieron reír a todos. Finalmente, en un momento de calma, Mauricio tomó la mano de Araceli y la miró con una sonrisa. Sabía que era el momento perfecto para compartir la noticia que habían estado guardando. «Papá», dijo Mauricio, con una mezcla de emoción y nervios, «hay algo que queremos contarte». Javier, intrigado, los miró con curiosidad. «¿De qué se trata?», preguntó observando la expresión radiante en los rostros de ambos. Araceli, con los ojos brillantes, se inclinó hacia adelante y sonrió. «Estamos esperando un bebé», dijo, con una emoción contenida. «Vas a ser abuelo». El silencio que siguió estuvo lleno de sorpresa y emoción. Javier, por un momento, pareció no saber qué decir. La noticia lo golpeó con una mezcla de alegría y arrepentimiento. La idea de ser abuelo lo llenaba de un nuevo sentido de propósito. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar pensar en cuánto se había distanciado de la vida de su hijo en los últimos meses. Un bebé», repitió, su voz quebrada por la emoción. «No sé qué decir». Mauricio y Araceli lo miraron, sonriendo con ternura. Sabían que la relación entre Javier y Mauricio aún necesitaba tiempo para sanar, pero este nuevo comienzo, la llegada de un nuevo miembro a la familia, ofrecía una oportunidad única para que todos se reconciliaran. «Sabemos que esto no será fácil, papá», dijo Mauricio, mirando a su padre con seriedad, «pero queremos que seas parte de nuestras vidas, parte de la vida de nuestro hijo. Queremos que conozca a su abuelo y que entienda que las segundas oportunidades siempre son posibles». Las palabras de Mauricio tocaron profundamente a Javier. Durante tanto tiempo, había vivido en una burbuja de orgullo y ambición, creyendo que su legado estaba en los negocios que había construido. Pero ahora, al mirar a su hijo y a Araceli, y al pensar en su futuro nieto, se dio cuenta de que el verdadero legado era el amor y la familia. Javier se inclinó hacia adelante y tomó la mano de su hijo, algo que no hacía desde que Mauricio era niño. «No sé si merezco esto», dijo Javier con lágrimas en los ojos, «pero haré todo lo posible para ser el padre y el abuelo que ustedes merecen. Prometo que no los defraudaré». Mauricio y Araceli intercambiaron una mirada cargada de emoción. Sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero ese momento marcaba el comienzo de una nueva etapa. Con la llegada del bebé en camino, la familia Santoro se preparaba para dejar atrás el pasado y mirar hacia un futuro lleno de amor, comprensión y nuevas oportunidades. Con la noticia del bebé en camino, la vida en la granja tomó un nuevo ritmo. Cada día parecía estar lleno de un propósito renovado, y tanto Mauricio como Araceli se encontraban en medio de preparativos para la llegada de su hijo. La granja seguía prosperando, y el éxito de sus cosechas no solo les aseguraba una vida estable, sino que también les brindaba una sensación de logro que ninguno de los dos habría imaginado al principio de su aventura juntos. Javier, por su parte, comenzó a visitar la granja con más frecuencia. Al principio, su presencia era incómoda, tanto para él como para Mauricio. Aún había heridas que sanar, pero con cada visita, el hielo entre padre e hijo fue deshaciéndose lentamente. Javier ya no venía con aires de superioridad ni con la intención de imponer su visión. Por el contrario, se acercaba con humildad, dispuesto a aprender y, sobre todo,
a reconectar con la familia que casi había perdido. Un día, mientras Javier observaba cómo Mauricio y Araceli trabajaban en los campos, sintió algo en su interior que no había experimentado en años: orgullo, pero un orgullo diferente. No era el tipo de orgullo que venía de acumular riquezas o cerrar grandes tratos. Era el orgullo de ver a su hijo construir algo desde cero, de verlo encontrar su camino y, lo más importante, su felicidad. «Mauricio, ¿puedo ayudarte con algo?», preguntó Javier, mientras veía a su hijo ajustar los sistemas de riego. Mauricio lo miró, sorprendido por la oferta, pero con una sonrisa sincera. «Claro, papá. Ven, te mostraré cómo funciona esto». Aquel pequeño gesto significaba mucho más de lo que cualquiera de los dos podía poner en palabras. Javier, el hombre que una vez había despreciado el trabajo manual y la vida rural, ahora estaba dispuesto a aprender y contribuir a la granja que su hijo y Araceli habían creado. Esa disposición marcaba el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre ellos. El embarazo de Araceli avanzaba bien, y cuanto más se acercaba la fecha de nacimiento, más ansiosa se volvía la familia. Durante una de las cenas en la granja, Javier no pudo evitar hablar sobre el futuro, algo que había evitado durante mucho tiempo. «Mauricio, Araceli», comenzó, mientras cortaba un trozo de pan, «he estado pensando mucho en lo que viene, en el bebé y en lo que significa para nuestra familia». Mauricio y Araceli lo miraron, esperando que continuara. «Durante muchos años pensé que mi legado estaba en los negocios que construí», admitió Javier, con un tono reflexivo. «Creía que el dinero y el poder eran lo más importante. Pero ustedes me han demostrado algo diferente. Me han mostrado que el verdadero legado no está en lo que poseemos, sino en lo que dejamos a nuestros hijos, en los valores que les transmitimos». Araceli sonrió tomando la mano de Mauricio, mientras Javier continuaba. «He cometido muchos errores, pero quiero que este niño, nuestro nieto, crezca sabiendo que lo más importante en la vida es el amor, la familia y el trabajo honesto. Eso es lo que quiero dejarle como mi verdadero legado». Mauricio lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. Ver a su padre transformarse, dejar de lado el orgullo y abrazar una visión más humana de la vida, era algo que nunca habría imaginado años atrás. «Papá, eso es todo lo que siempre quise», respondió Mauricio con sinceridad. «No me interesa heredar empresas ni fortunas. Lo que quiero es construir una vida para mi familia, basada en lo que realmente importa». Javier asintió, su corazón lleno de una nueva comprensión. Los días previos al nacimiento del bebé estuvieron llenos de expectativa. La granja se convirtió en un centro de actividad, con los vecinos y amigos ayudando a preparar todo para la llegada del nuevo miembro de la familia. Mauricio y Araceli recibieron a Javier con los brazos abiertos, permitiéndole participar en cada momento importante, algo que antes habría sido impensable. Finalmente, el día llegó. Araceli dio a luz a un niño sano y fuerte. Cuando Mauricio sostuvo a su hijo por primera vez, sintió una mezcla de emociones que lo abrumaron: alegría, amor y una profunda sensación de responsabilidad. Sabía que ese pequeño ser dependía completamente de él y de Araceli, y que lo que realmente importaba en la vida no era el dinero ni el poder, sino el legado de amor y valores que iban a transmitirle. Javier, al sostener a su nieto por primera vez, no pudo contener las lágrimas. Miró al bebé con una ternura que nunca había mostrado antes. Sabía que ese momento representaba una segunda oportunidad, no solo para ser un buen abuelo, sino también para reconciliarse con el pasado y convertirse en el hombre que siempre debió ser. «Este niño va a crecer sabiendo que su abuelo lo ama», dijo Javier, con la voz entrecortada por la emoción. «No cometeré los mismos errores que cometí contigo, Mauricio». Mauricio sonrió, conmovido por las palabras de su padre. Sabía que, aunque el camino hacia la reconciliación había sido largo, finalmente habían llegado al lugar donde ambos pertenecían, unidos como familia. Con la llegada del bebé, la vida en la granja continuó con renovada esperanza. El verdadero legado que Javier dejaba no era su fortuna, sino la lección más importante que había aprendido: el amor, la humildad,
y la capacidad de encontrar la felicidad en lo simple. Y así, con el paso del tiempo, la familia Santoro floreció, no en riquezas materiales, sino en el tesoro más valioso de todos, el amor y la unidad.